Nuestra historia comienza con el cumpleaños de Meg, una chica de 23 años que consiguió ese mismo día un puesto de trabajo gracias a su novio Robert. Quedaron para tener una velada romántica y celebrarlo como es debido, pero al acudir a su cita encontró que la policía había acordonado la casa de Rob. Sus peores temores se hicieron realidad al correr la sábana del cuerpo sin vida. ¿Cómo alguien puede morir así? No había heridas, solo un rostro desencajado por el terror. ¿Se puede morir de miedo? A los pocos días, Meg comienza a trabajar en el CDC, una de las instalaciones de salud pública más importantes del mundo. Iba a ser duro, ya que le habían asignado la oficina de Rob, pero una vez instalada y con la mente ocupada, las cosas irán a mejor, o al menos eso pensaba. Jack, un amigo de la pareja, llamaba a cada momento para ver si necesitaba algo, y en una de las conversaciones le habló sobre 2 miembros más del CDC que murieron de una manera similar frente a sus ordenadores, y casi a la misma vez. En los ordenadores todos tenían una aplicación llamada The Ring, pero la policía no consiguió hacerla funcionar. Sin pensarlo 2 veces, Meg encendió el ordenador de Rob. Nada más abrirlo, el programa se inició solo. Todo se desvaneció. Al despertar se encontraba en otro lugar. Era como una especie de simulación o realidad virtual. Y al salir de la cápsula donde se encontraba, todo estaba desolado. Había algunos supervivientes que estaban en guerra, y ella era un miembro más, así que debía cooperar. Y así recibió su primer encargo: explorar la segunda planta de esos almacenes. Con un traje extraño, unas enormes gafas negras y armada con una pistola, se dirigió hasta el sonido de unos pasos detrás de unas estanterías. Y allí estaba, una especie de criatura similar a un gorila, que no dudó en acribillar. Al parecer esos seres habían invadido ese mundo virtual y los humanos iban perdiendo. Completada su primera misión, se desmayó y al despertar estaba otra vez en la oficina. Mientras pensaba en lo ocurrido, el teléfono sonó y al descolgar, un mensaje en la pantalla del ordenador apareció: «Estás muerta. 7 días». No le dio importancia, era su primer día de trabajo y sería alguna novatada. Más tarde fue llamada por el director, el cual le informó que debido a las 3 extrañas muertes de sus empleados, era muy probable que un virus pudiera haber escapado. Este hecho ya estaba siendo investigado, por lo que quedarían en cuarentena, sin posibilidad de salir de las instalaciones durante los próximos 3 días. El ambiente estaba caliente. Cada vez había más rumores alrededor de la muerte de Rob. Algunos decían que se obsesionó con un extraño film de 8 milímetros que mataba a todo aquel que lo reprodujera. Además, Jack le informó de que su cuerpo estaba siendo investigado y que la autopsia se había realizado en estas mismas instalaciones. Quería descubrir toda la verdad, así que con la llave que encontró entre los objetos personales que había en su taquilla, pudo entrar en la sala de referencia, y allí encontró el film de 8 milímetros y un informe llamado Ring. En el informe se hablaba de la maldición de Sadako Yamamura, que copió su imagen en un vídeo con sus poderes y todo el que veía dicho vídeo moría de un infarto a los 7 días. Ahora esa maldición había mutado en una especie de virus. El cuerpo de Sadako estaba siendo investigado en el CDC. Vivió 30 años tras caer dentro de un pozo. Nació en 1951 en Oshima, Japón, y tenía el síndrome testicular femenino. Es decir, aparentaba ser una bella mujer, pero técnicamente era un hombre. Además tenía síntomas de estar infectada con viruela. Al volver a su oficina, las luces se apagaron. Alguien salió corriendo de su despacho, empujándola contra la pared y tirándola al suelo. Seguramente intentaron robarle el film de 8 milímetros o cualquier prueba relacionada con The Ring. Pero aparte de no conseguir su objetivo, el agresor perdió una tarjeta llave de nivel 2.
El ser la novia del difunto Robert hizo que muchos de sus compañeros quisieran ayudarla en su hazaña por la verdad. Y justo cuando había quedado con Chris y Katie en reunirse en el comedor, una llamada misteriosa reclamaba su atención. Como era de esperar, nadie respondió al descolgar el teléfono, pero como por arte de magia, el ordenador se encendió y fue absorbida de nuevo por el programa de Ring. Allí continuaba la guerra. Meg cada vez se sentía más cómoda aniquilando a esas bestias, se le daba bien el uso de las armas, y entre muerte y muerte fue cuando reconoció los desgastados pasillos. Estaba también en las instalaciones del CDC, pero en una realidad posapocalíptica. Ayudó de nuevo a los miembros de la brigada, esta vez a detener un gas letal, y una vez restaurada la energía del generador, volvió a su cápsula y con ella a su oficina. Se notaba cada vez más enganchada a ese juego llamado The Ring, pero solo podía entrar cuando el programa la reclamase, así que se acordó de Chris y Katie y volvió al comedor con ellas. No quería interrumpir la conversación, pero pronto la hicieron partícipe. El laboratorio tenía un sótano donde se dice que llevan a los infectados con un virus que se puede contraer al ver un vídeo de 8 milímetros. Se despidió de ellas y con la llave de nivel 2 que se le cayó al desconocido de antes, se fue directa al sótano. Estaban en lo cierto. Estaba lleno de gente enferma volviéndose loca. Todos lamentaban el poco tiempo de vida que les quedaba. Todos habían visto la cinta de vídeo o habían estado en contacto con ella. Al quinto día de enfermar, se los llevan a la parte de atrás de los laboratorios, donde nunca más se vuelve a saber de ellos. En algunas notas que encontró, pudo leer que tras las autopsias realizadas a algunos cuerpos se confirmaba una variante del virus de la viruela, aún sin especificar. Harta de tanta incógnita, se armó de valor para por fin ir a la sala de audiovisuales y ver de una vez por todas qué es lo que contenía la dichosa cinta. Era escalofriante. Imágenes inconexas de una mujer peinándose frente a un espejo. Gente arrastrándose hacia atrás y hacia adelante. Y por último, el pozo donde seguramente murió Sadako. Al acabar la cinta, la silueta de una niña la observaba, y ésta la arrastró de nuevo a la otra realidad. Persiguió a la niña en ese oscuro mundo hasta que se topó con otro miembro de la brigada, y Meg, cansada de esa estúpida simulación, le preguntó cómo demonios acabar con el juego. Pero este le respondió que su misión era entrar en el programa Loop usando un conversor llamado Rick, contactar con Sadako y obtener la vacuna. Y eso significaba que estaba equivocada. El mundo real estaba en ruinas, maldito, infectado por un virus. Y Loop era un mundo virtual creado por humanos gracias al poder de la mente de Sadako. La memoria de Meg se había visto afectada por interferencias y por eso no lograba recordar nada. Negándose a aceptar la realidad, siguió buscando a la niña, y cuando por fin consiguió hablar con ella, ésta reconoció ser Shizuko Yamamura, que se había reencarnado para poder proteger a Sadako, su hija. La guió hasta encontrar el origen del programa, y allí es donde entendió el porqué del odio de Sadako. Su cerebro estaba anclado a una máquina, y al acercarse, una serie de imágenes explotaron en su mente. Su madre tenía el poder de la premonición y ella el de maldecir a la gente, cosa que llegó a asustar a algunos. Eso hacía que las persiguieran, se alejaran o las trataran de fraude. Shizuka por ese motivo cayó en una terrible depresión, pero aún así intentó avisar con su premonición sobre la erupción del volcán de Oshima. Nadie la creyó, y el mismo día que se hizo realidad su predicción, saltó al interior del volcán quitándose la vida.
dejando a Sadako triste y sola y ocultando su gran poder por miedo a la reacción de la gente. Años más tarde, Sadako fue violada por un médico, contagiándole así la viruela y lanzándola a un pozo al descubrir que tenía el síndrome testicular femenino. Pero no murió. Siguió viva durante 30 años en ese pozo oscuro, agonizando y alimentándose solo de su odio, plasmando la maldición en la cinta de vídeo que mata y que ha seguido evolucionando junto con la viruela hasta infectar el planeta. Por ese motivo, Shizuko le pide a Meg que regrese a Loop a encontrar la vacuna y así salvar al mundo de la epidemia y el alma corrompida por el odio de su hija. Una vez dentro del programa, el cuerpo de Sadako despierta y asciende hasta el cielo, donde se libra el último combate. Y aun sabiendo que la humanidad no la merece y que los humanos se van a seguir matando entre ellos, decide entregarle la vacuna, ya que Meg era un ejemplo claro de que aún hay esperanza para la raza humana. Ahora en el mundo real, la vacuna ha entrado en producción. Sadako sabe que no es necesario un virus para acabar con la humanidad, así que ha decidido mantenerse al margen y contemplar cómo nos matamos entre nosotros lentamente. Si te ha gustado el vídeo y quieres apoyar al canal, siempre puedes darle al like, suscribirte y comentar lo que te dé la gana. Muchísimas gracias por pasarte. Espero vernos en un próximo vídeo.